Leemos en Hechos 13, del versículo 14 al 43. Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hacia Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuerte durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y, al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, el día de hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: Yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que, por medio de este hombre Jesús,
ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga este día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre estas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Entonces, el equipo misionero, liderado por Pablo, sale de la isla de Chipre y regresa al continente, y llegan a la ciudad de Antioquía de Pisidia, en el interior. En el día sábado, entran en la sinagoga y se sientan para asistir al culto. Después, según la costumbre, los visitantes son invitados a compartir con la asamblea. Pablo entonces predica el Evangelio. En su discurso, en primer lugar, necesita establecer una conexión entre el judaísmo y el mensaje de Jesús. Para esto hace un brevísimo resumen de la historia del pueblo de Israel. En este relato Pablo resalta, por un lado, el cuidado sobrenatural y amoroso de Dios. Por el otro lado, las fallas y las insuficiencias del pueblo. Dios escogió a este pueblo, lo hizo crecer, lo sacó de Egipto, lo soportó en el desierto y lo estableció en la tierra prometida. Les dio gobernantes y hasta un rey a petición de ellos. El pueblo entonces no tiene méritos, solamente es el beneficiario de los cuidados de Dios. Por otra parte, este pueblo no corresponde al amor de Dios. Se muestra rebelde y necio, no obedece a Dios ni a sus enviados y pide neciamente un rey cuando el tiempo no había llegado. Así ha pasado con el pueblo de Dios de todos los tiempos. Nunca hemos estado a la altura del amor y de la fidelidad de Dios. Pablo resalta la figura del rey David, el cual es una cumbre en la historia de Israel, tanto por su personalidad como por el momento único que representa su reino. David es tipo o figura del Mesías anunciado. Pablo, entonces, pasa directamente del primero al segundo, sin siquiera mencionar los 1000 años que los separan. Jesús, descendiente de David, es el cumplimiento de muchas promesas del Antiguo Testamento. Es el Salvador en primer lugar de Israel, pero también de todas las naciones. Pablo se refiere al testimonio de Juan el Bautista, el cual fue un profeta muy famoso dentro del pueblo judío. Él declaró enfáticamente que Jesús era el Mesías. La segunda parte del mensaje de Pablo es una exhortación. Esta exhortación es para los judíos y para los temerosos de Dios dentro de la sinagoga. Esos últimos eran gente de origen pagano que se estaban acercando al judaísmo. Se les invita a aceptar la salvación en Jesucristo, la cual fue rechazada por la mayor parte de los habitantes de Jerusalén y más aún por sus gobernantes. Aquellos no solamente lo rechazaron, sino que también lo mataron, cumpliendo sin darse cuenta muchas profecías. Después lo sepultaron. La tercera parte del mensaje, lógicamente, habla de la resurrección de Jesús, la cual es una base fundamental de la fe cristiana. De esa resurrección Pablo dice 3 cosas: que fue obra de Dios, que tuvo muchos testigos
y que había sido anunciada por los profetas. Este tercer punto de la profecía la desarrolla más. Vamos a ver más de cerca su argumentación. Primero se refiere al Salmo 2, el cual es claramente mesiánico. En este salmo Dios llama hijo al Mesías, al tiempo que se habla de una violenta oposición de las autoridades en contra de él, de la misma manera que pasó con Jesús. Después cita Isaías 55, donde se habla de las promesas hechas a David y de un pacto eterno. Finalmente menciona el Salmo 16, el cual dice que el siervo fiel no pasará por la corrupción de la tumba. Todas estas profecías son de doble cumplimiento, es decir, que tienen un cumplimiento parcial en David y un cumplimiento perfecto en Jesús. Los judíos piadosos conocían perfectamente el contexto bíblico de estas citas. Tal como lo había hecho Pedro en el día de Pentecostés, Pablo hace notar que David sí está en una tumba desde hace 1000 años y que, por lo tanto, esta profecía no puede referirse a él, sino al Mesías, el cual resucitó antes de que su cuerpo se corrompa. Pablo finaliza su discurso con una solemne advertencia. El perdón de pecado es por medio de Jesús y no por la ley de Moisés. Rechazar esta oferta de Dios tendría graves consecuencias. Cuídense, les dice Pablo, de rechazar la obra de Dios.